Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K de Philosophy, y el podcast que vamos a grabar hoy le va a volar la cabeza, porque mucha gente sufre de esto. Le pasa que cuando come, ratito después está con hambre y con sueño. Bueno, eso es precisamente lo que nos comunican de manera frecuente personas que nos escriben en nuestras redes sociales porque lo consideran normal. Y jamás pensarían en la posibilidad de que eso simplemente no debe ser así. Entonces hoy vamos a explicar el mecanismo de por qué es que esto sucede, pero también muy importante qué hacer al respecto. Para empezar, voy a poner en contexto una historia personal. Y fue que cuando me gradué de nutrición, la tesis que hice fue analizando a un equipo de fútbol femenino. Para empezar, a mí no me gusta el fútbol, pero me pareció interesante que tenía acceso a unas jugadoras de fútbol y entonces hicimos unos análisis de cuál era el rendimiento que tenían y algunas métricas para conocer si el efecto de la alimentación tenía que ver con una caída o un aumento de rendimiento, siempre en el plano de hacer una transformación a un consumo más bajo en carbohidratos y que les diera una energía más duradera y no tan explosiva que rápido cae. Y cuando estaba haciendo la presentación ante el jurado, mencioné de un concepto que se denomina hipoglicemia reactiva. La hipoglicemia reactiva habla de una caída de azúcar en sangre que es producto de que antes esa glucosa en sangre escaló enormemente. Entonces el cuerpo en su búsqueda del equilibrio, así como hubo una sobredimensión de ascenso, hay una sobredimensión en caída. Y eso se denomina hipoglicemia reactiva. Y cuando mencioné ese concepto, se me quedaron viendo los del jurado directo a los ojos. Una de ellas me dice, pero eso no, casi nunca sucede. Y me llamó poderosamente la atención porque es como si yo hubiera hablado del monstruo del lago Ness. Todo el mundo ha escuchado hablar del tema, pero nadie nunca lo ha visto. Pero vieran ustedes con la frecuencia con la que eso sucede en una persona múltiples veces al día. Y es no una persona, sino la gran mayoría de la gente que está viviendo ese concepto que vamos a denominar hipoglicemia reactiva y que ya casi vamos a explicar. ¿Cómo lo viven? Es decir, ¿cuáles son las señales de que están con hipoglicemia reactiva? Rapidito después de comer, aunque quedaron saciados mecánicamente, tal vez la persona dice, ya no aguanto más, ya no me cabe más comida. Al ratito después, 30 minutos, 45 minutos, una hora después, la persona está con hambre. O terminó de comer con el estómago completamente distendido, ya no le cabe más, pero necesita un postre al final de la comida, cuando duró mucho tiempo comiendo. Pero en particular pasa un breve periodo de tiempo y la persona está con hambre, necesita comer algo porque está otra vez con ansiedad de cosas dulces o saladas. Esa es una. La otra es un sentimiento de cansancio, pérdida de energía o aletargamiento. También es producto de que en nuestra energía turbo que nos mantiene a nivel cerebral, por lo menos en las personas cuyo cerebro funciona exclusivamente con glucosa. Ya hemos hablado de eso. Si puede, vaya a escuchar el podcast anterior en donde hablamos de cómo el estado de cetosis nutricional mejora o ayuda o contribuye a que condiciones de origen mental, emocional y psiquiátrico empiecen a mejorar enormemente. Tiene que ver con este modelo de lo que estamos hablando. Entonces estas personas simplemente en la gran mayoría de los casos están con un sentimiento de cansancio y se sienten agotadas y necesitan irse a dormir. Entonces, ya hasta existe un término para eso, ¿verdad? Le dicen la marea alcalina. Y no, es que yo comí y me dio la marea alcalina, y marea alcalina conceptualmente equivale a irse a dormir después de comer. Es más, hasta he escuchado gente que lo normaliza diciendo, no, si a usted le pasa eso, eso es completamente normal, vaya y se acuesta. Pero dígame una cosa, usted, mamá, usted, papá, mamá que está atendiendo a hijos o pequeños tal vez, o usted, papá que está atendiendo a hijos pequeños, o persona que está introducida en el ámbito laboral
a usted después de comer le abre un espacio de una cama para que se vaya a dormir porque le dio sueño? Pues no, ¿verdad? No sucede. Y es porque no debería suceder. Y esa es la idea de este podcast. Pero por otro lado, después de comer debería una persona estar alerta y mantenerse, por ejemplo, en el caso de que está cuidando a niños, por supuesto. No debe irse a dormir y tal vez pensar en que por dormir descuida a sus hijos. Se supone que uno durante el día debe estar alerta. Y la forma en como nosotros hemos evolucionado es precisamente iniciamos el día, comemos, salimos a hacer ejercicio, a buscar qué comer, comemos, después viene el resto del día en donde ya entramos en un periodo de descanso, creatividad hasta finalmente el momento del sueño, comunicación, creatividad, compartir y después a dormir y repita al día siguiente. Pero resulta que el paradigma de comer altísimo en carbohidratos, porque bueno, ya si usted ha adquirido el libro La ciencia de la pérdida de peso, para los que no están viendo el video, aquí lo tengo a la par, ya explico yo en los primeros 2 capítulos por qué es que llegamos equivocadamente a tener la costumbre de estar comiendo altísimo en ultraprocesados, altísimo en azúcares, altísimo en bebidas azucaradas y en alta concentración de carbohidratos y múltiples veces al día. Pero ahorita voy a explicar por qué de hecho sí es una necesidad para algunas personas, pero esa necesidad no tiene que ser obligatoria. Usted puede romper esas cadenas de dependencia que le mantienen anclado a no poder avanzar. Es decir, que después de comer usted siente que se le cayó la energía. No debería ser. Si usted come, la energía debería darle energía, no debería restarle energía. Y hay ciertas leyes por las cuales se maneja esto y es lo que voy a explicar justamente en este momento. Entonces partamos del hecho de que la gran mayoría de la gente tiene una dieta muy alta en carbohidratos, baja en grasas y de múltiples meriendas al día. La gente dice comer 5 o 6 veces al día, lo cual a mí me parece extraordinariamente extremo. Comer 6 veces al día. Wow. De hecho, una paciente que me encontré, de la cual hablé el otro día, por cierto, en el podcast anterior, de que ella decía después, ¿verdad? Me la encontré a los 15 días en su segunda cita y ella me contaba primero a la recepcionista y después a mí, o sea, nos contó, pero a mí me lo hizo en video, que después de estos 15 días era como si ella hubiera recuperado el control de su mente. Pero me dijo algo también muy interesante. Me dice, usted no sabe la cantidad de dinero que me he ahorrado en estos 15 días, porque el nutricionista donde yo iba antes me mandaba a comer 3 meriendas al día. Y a mí no me daba tiempo y me frustraba porque no me daba tiempo y además la comida se me iba acumulando y simplemente muchas de hecho se me ponían malas las que eran perecederas. Y es eso de lo que hablamos, ¿verdad? Comer tantas veces al día tal vez no sea necesario si nuestro nivel de funcionamiento y energía está estable. Entonces vamos al concepto de la glucosa, el azúcar en sangre. La glucosa o azúcar en sangre debe mantenerse entre 2 límites, un límite superior y un límite inferior, que anda más o menos por ahí de 100 miligramos por decilitro en el punto superior y 70 miligramos por decilitro en el punto inferior. Y nuestro cuerpo tiene la función de mantener el equilibrio y de hacer que cuando el nivel de glucosa en sangre se nos va para arriba, traérselo para abajo y colocarlo nuevamente en este rango, o cuando está muy bajo, entonces hacer cosas para que el nivel de azúcar en sangre suba y se mantenga estable. Porque para la mayoría de la gente, no los que vivimos en cetosis nutricional, pero para la mayoría de la gente, un bajonazo de azúcar puede resultar algo muy, muy perjudicial, inclusive mortal, para quienes tienen un bajonazo de azúcar severo. No así quienes tenemos cetonas a bordo. Y nada más para hacer una breve pausa en relación al concepto que estamos hablando, pero ¿por qué esto no es así? Esto se ha demostrado, de hecho, en la década de los 60 en unos experimentos que hoy no serían permitidos, pero se tomó a individuos de universidades y se les hicieron 40 días de ayuno. 40 días de ayuno. Y se empezaron a medir los niveles de cetonas en sangre y los niveles de glucosa. En algún momento del experimento se les inyectó insulina y llegaron a niveles de 36 miligramos por decilitro, lo cual sería uniformemente letal para la mayoría de la gente, para todos quienes no estén en cetosis nutricional. Pero ellos, ¿qué demuestran los científicos en ese momento?
que personas que llegan a ese nivel de glucosa forzada, porque fue insulina forzada, inyectada, y caen a ese nivel de 36 miligramos por decilitro, siendo el límite inferior en el que el cuerpo ya empieza a reaccionar 65 más o menos por ahí, y hace unos mecanismos que ahorita voy a explicar, porque estas personas no caen inconscientes, porque tenían cetonas presentes en alta concentración gracias a que estaban ayunando. Y cuando uno ayuna, no consume alimento, el cuerpo usa la grasa como fuente de energía y el subproducto son las cetonas y ellas sirven como energía para el cerebro. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde la gran mayoría de la gente no está en este estado. Obviamente, no en ayunos de 40 días, sino me refiero a un estado nutricional de cetosis en donde el cuerpo tiene el cerebro tiene energía proveniente de la grasa. Hablamos de que la mayoría de la gente anda en niveles de cetonas nulas y dependientes exclusivamente de glucosa por toda esta cultura de comer alto en carbohidratos, que el pancito y la pasta y todo eso. Pero el nivel debe ser entonces 100 a 70. Ok, cuando uno consume carbohidratos, y de carbohidratos es todo un apartado del cual yo hablo en el libro y los defino cada uno en las diferentes familias y dependiendo de sus potencias. El resultado final es que el nivel de glucosa en sangre sube. En algunos casos sube poco. De ahí los sustratos que se usan como parte de los alimentos para una alimentación cetogénica, en donde sí se consumen carbohidratos. Digamos, una alimentación cetogénica no es sin carbohidratos, es con baja concentración, baja cantidad de carbohidratos y tipos específicos para poder permitir que el cuerpo use grasa como fuente de energía. Pero en este caso, siempre el consumo de carbohidratos se va a reflejar como un aumento en los niveles de glucosa. En unos más, en otros menos, los carbohidratos se terminan convirtiendo en glucosa en nuestro cuerpo y otros tipos de carbohidratos, pero glucosa que es el que finalmente utilizamos. Cuando ese nivel empieza a subir, si no sube por encima de 100, entonces todo bien, el cuerpo hace microajustes y todo se mantiene en equilibrio. Pero cuando ese nivel se dispara, tal vez no disparado, pero asciende por encima de 100, el cuerpo tiene una función y es devolver eso otra vez al rango de 100 a 70 y lo hace a través de la liberación de una hormona que se llama insulina. Y esta hormona tiene la función de tomar los excedentes de glucosa y en las membranas de las células musculares, por ejemplo, activar un receptor que toca la puerta en la membrana de la célula y la célula saca un transportador que equivale como a una pajilla, popote o carrizo en otras partes de Latinoamérica y jala la glucosa de la sangre hacia el interior de la célula. Y de esa manera, aquel excedente que está por encima de 100 empieza a caer, ¿verdad? Y la respuesta se va a dar en igual proporción a la dimensión o magnitud en que la glucosa subió. Si la glucosa no subió mucho por encima de 100, entonces no se produce mucha insulina porque no hay mucha emergencia. Y tenemos que entender que los niveles altos de glucosa por encima de los niveles normales lo que hacen es caramelizar tejidos, para decirlo coloquialmente. Caramelizar tejidos es un proceso de oxidación excesiva de tejidos porque la glucosa no debería estar en tan alta concentración y cuando está muy arriba, entonces comienza a provocar ese proceso de caramelización de tejidos, lo cual no es bueno. Entonces el cuerpo, si hay un ascenso severo, intenso, muy alto, produce en igual proporción una liberación severa, intensa y muy alta de insulina con el objetivo de traerse esa glucosa que subió mucho rapidito para abajo. Entonces, el primer escenario es que no sube mucho, entonces se produce poca insulina y el nivel de glucosa vuelve a caer y cae entre 70 y 100 y ahí se mantiene. Cuando el nivel de glucosa en sangre se dispara, porque la persona se tomó una bebida gaseosa azucarada o se tomó un jugo de naranja, dicho sea de paso, el jugo de naranja anda con la misma concentración de azúcar que una bebida gaseosa azucarada, para que lo tome en cuenta, ¿verdad? Y además en el desayuno, digamos, pongamos un desayuno, en el desayuno consumió un jugo de naranja, 2 tostadas de pan blanco,
un cerealito con leche descremada, de esa persona consumió carbohidratos con carbohidratos con carbohidratos con carbohidratos. Y vaya usted, pregúntele a su vecino cómo desayuna frecuentemente y por ahí debe andar la cosa. Entonces, el nivel de azúcar en sangre, en este caso, no se dispara, se recontradispara en sangre. Y el cuerpo tiene que salir corriendo a mitigar ese efecto de ascenso acelerado por medio de la producción de insulina. Y esa insulina, que ahora sí viene en muy alta concentración, lo que busca es bajar el nivel de glucosa de tan arriba que se nos fue a 70 a 100, pero se pasa y continúa bajando porque el efecto fue tan severo de liberación, siempre y cuando la persona no tenga todavía resistencia a la insulina. Y ojo, porque de un 18 a un 22% de las personas delgadas tienen resistencia a la insulina. O sea que ese golpeteo de azúcar en sangre no les sale gratis. Ya tienen un efecto de daño metabólico. Pero digamos que la persona no tiene resistencia a la insulina, entonces, ¿qué es lo que hace? Recordemos, la insulina toca la puerta de la célula, activa el transportador, toca la puerta de la célula, activa el receptor manda a llamar al transportador que se llama GLUT4, que es esta pajilla que jala glucosa del interior de la sangre hacia el interior de la célula, y por lo tanto el nivel de glucosa empieza a caer. Y eso provoca entonces que si es mucha insulina trabajando en muchas células al mismo tiempo, hay mucha glucosa que está entrando dentro de las células y por lo tanto muy rápido cae la glucosa en sangre y se va por debajo de 70. Y cuando baja por debajo de 70 entramos en una crisis energética, es lo que yo denomino una ironía metabólica, porque es tener hambre dentro de la abundancia. Como fue un disparo de glucosa y la glucosa ahora desapareció, no en su totalidad, pero sí en una magnitud importante de la sangre y acudió a guardarse en células, entonces mi cuerpo queda en un faltante energético porque desgraciadamente ese pico de azúcar hace que con esa producción de insulina mi cuerpo no pueda usar la grasa porque la insulina tiene un efecto anti-uso de grasa. Entonces ahora no tengo glucosa y tampoco puedo usar grasa porque estoy sufriendo los efectos de la insulina. ¿Y qué pasa? Si no tenemos energía, literalmente no tenemos energía. Estamos agotados, aletargados, cansados, con sueño. Marea alcalina, dicen algunas personas, pero en realidad es una agresión a nuestro sistema de equilibrio y está bien. Si pasa una vez a la semana, todo bien. El cuerpo tiene sus mecanismos de compensación y usted pues estará con sueño un rato y le vendrán esa cantidad de antojos de cosas dulces y saladas. Pero hay gente que vive así todos los días. Todos los días. Y entonces se estima en la actualidad que de un 50 a un 55% de la población tiene resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2. 55% de la población. O sea, más de la mitad de la gente ante este golpeteo constante están generando una situación de alteración metabólica que es precisamente esta condición de resistencia a la insulina que primero sucede a nivel muscular, luego sucede a nivel hepático, luego se gradúa a prediabetes y finalmente le dan los honores con diabetes tipo 2. Y es el resultado de lo que voy a describir a continuación. En el momento en que la glucosa cae, además de que estamos sin energía, estamos cansados, aletargados, con sueño, con bostezadera, con nublamiento mental, con falta de concentración y capacidad disminuida de memoria, porque todas las funciones superiores se caen cuando la glucosa cae y no hay grasa para ser fuente de energía. ¿Qué pasa en ese momento? Se activa el mecanismo de ansiedad que lo que busca es: corra, mamita, corra, papito, busque algo dulce o algo salado que le traiga a bordo una gran cantidad de glucosa porque usted está en crisis energética. El cuerpo lo que está buscando es sobrevivir. ¿Y cómo se manifiesta esto? A usted le empiezan esos
antojos de cosas dulces o saladas. Y la nutrición tradicional dio una solución muy conveniente. Claro, usted ocupa una merienda después de desayunar. Cuando usted desayuna a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana tiene que estar comiéndose su merienda. Porque si no, su metabolismo se le desacelera. Nos han inclusive llegado a decir. Ay Dios, qué triste es esto porque aquí básicamente lo que estamos viviendo es la consecuencia de una mala estrategia de alimentación que provocó lo que describió al principio, hipoglicemia reactiva. Es decir, bajos niveles de glucosa de manera reactiva porque primero subió y el cuerpo se lo trajo para abajo de manera agresiva. Y cuando eso cae, ahí es donde se libera todo el caos, porque el cuerpo necesita recuperar. Y por eso mencioné antes, es lo que yo denomino el hambre dentro de la abundancia. Literalmente una ironía metabólica, porque energía usted tiene hasta para tirar para arriba. En los músculos, en el hígado, pero por la acción de la insulina eso está guardado. No lo tiene a bordo, en sangre, y su cuerpo no puede usar grasa. Entonces entra en esa crisis energética. Y usted empieza como desesperado a creer, porque la situación física le está conduciendo a una respuesta mental, a creer que usted no podría vivir sin el pan, o no podría vivir sin el jugo de naranja o el yogur que se toma como merienda, porque usted realmente lo está ocupando. Pero del hecho de que realmente lo esté ocupando a que realmente lo necesite, si su cuerpo funcionara bien, ahí estamos hablando de otra historia. Entonces, lo que comúnmente pasa es que la persona ya está adiestrada a comerse su manzanita o a comerse su galletita soda o su galletita María o su barrita de granola o su barrita de cereal o lo que sea que es alto en carbohidratos, porque así se lo mandan. De nuevo, esto no tiene sentido, pero así se lo mandan. Y en el momento que esa persona consume esto, que le garantizo, si se va a las etiquetas, eso va a tener más de 5 gramos de carbohidratos, se lo garantizo. Y si es, no sé, pensemos en unas galletas, 100 gramos de galletas, y esos 100 gramos de galletas que se está comiendo, o 50 gramos son prácticamente la totalidad de glucosa. Entonces, ¿sabe cuánta glucosa maneja usted en su sangre en cualquier momento cuando su equilibrio está entre 70 y 100 miligramos por decilitro? Usted maneja de 3 a 5 gramos de glucosa. O sea, de 3 a 5 gramos de glucosa en la totalidad de su sangre diluidos hace que usted tenga un nivel de glucosa entre 100 y 70. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, usted va y se consume una Coca-Cola? Hablemos de 10 cucharaditas de azúcar. 10 cucharaditas de azúcar en una Coca-Cola. Cada cucharadita de azúcar son 5 gramos. 10 por 5, 50. Pero son 12. 10 por 12, perdón, 5 por 12 son 60 gramos. De los cuales, si no es el azúcar que están usando, no es a partir de jarabe de maíz alto en fructosa, asumamos que 50% es glucosa y 50% es fructosa. O sea, usted está consumiendo 30 gramos de glucosa pura, que no tiene ningún freno, porque eso usted se lo toma. Digamos si es Coca-Cola, porque la persona está acostumbrada a quitarse esa ansiedad de dulces o salados con Coca-Cola tradicional, digamos. Entonces esta persona está consumiendo 30 gramos de azúcar, de glucosa, perdón, 60 de azúcar, pero la mitad del azúcar blanca es fructosa, o sea, 30 gramos, y la otra mitad es glucosa, otros 30 gramos de 60, entonces tenemos 30 que son glucosa. O sea, hablamos de que si el nivel máximo de glucosa en sangre que usted tiene en cualquier momento de su día, si su nivel de glucosa está entre 100 y 70, es de 5 gramos y usted tiene 30 gramos por
una lata de Coca-Cola que se consumió. Puede ser que esté equivocado y puede que sean 8 cucharaditas de azúcar. Eso, por favor, revisémoslo nada más para asegurarnos. Pero la matemática es la misma. Entonces, en el momento en que esa persona se consume eso, está metiendo 6 veces la concentración de glucosa que tiene normalmente en su sangre. 6 veces. Y si está tomando jugo de naranja, por ahí anda. ¿Y qué pasó? Sube el azúcar en sangre y se repite todo ese proceso del que estuve hablando anteriormente. Se libera un montón de insulina, que lo que hace es mandar a guardar ese excedente de glucosa rápido en tantas células como sea posible, porque fue mucha insulina. Y el nivel de glucosa vuelve a caer. Para ese momento estamos a la hora del almuerzo, digamos. Fueron galletas, obviamente estoy seguro que ningún nutricionista va a mandar a una persona a consumir una Coca-Cola como merienda. Bueno, no sé, me imagino. Pero sí un jugo de naranja o un yogur, entonces usted nada más váyase al yogur por detrás y lea la cantidad de carbohidratos, de los cuales azúcares son tanto, y divida azúcar entre 2 y ahí usted tiene la cantidad. Entonces digamos que termina con 20 gramos de glucosa y usted tiene 5, entonces está multiplicando por 4 lo que normalmente tiene su cuerpo. Y entonces eso, si usted está en 100, si no hubiera un freno, eso llegaría a 400, pero entonces el cuerpo tiene que producir enorme cantidad de insulina para impedir que eso se le vaya a 400 y lo mantiene por ahí en 150 máximo y después viene la caída, ¡pum! Un bombazo que se viene para abajo. Y esta persona, dicho sea de paso, el otro día tuve algo que me hizo desconcertarme enormemente. A una persona le iban a quitar un balón gástrico y me lo mandó la nutricionista y le mandaron a tomar Coca-Cola Light. 2 litros de Coca-Cola Light el día anterior, antes de la cirugía de quitarle el balón gástrico o la intervención. Y son cosas que uno dice, a veces vacilando, digo yo, si aquí estuviera el profesor Girafales diría, ta. Es que no, o sea, ¿cómo es posible? Pero bueno, no sé. Es algo rarísimo y a mí no me cabe en la cabeza. Pero entonces en ese momento que se dispara el nivel de azúcar en sangre y cae otra vez, llegó el almuerzo y bueno, por dicha, entonces la persona tiene arroz, tiene frijoles, tiene un refresco o fresco natural con azúcar, de pronto y tiene pasta y entonces satisface su necesidad porque entre más fuerte haya sido la caída, más es el antojo de comer cosas que nuestro cuerpo interpreta que le van a subir el nivel de azúcar en sangre. Entonces la persona tiende naturalmente a irse hacia ello. Y entonces, ¿qué pasó a la mitad de la tarde? Con ese bombazo de azúcar vuelve a caer y la persona por dicha tiene la merienda que se tiene que comer en la tarde para solucionar su crisis energética. Y luego viene la cena que anda algo parecido. Y ahí es donde, amigas y amigos, que nosotros vemos eso todo el tiempo con la gente que nos visita por primera vez, porque es lo que nos cuentan, qué les pasa. Ahí es donde para mí no tuvo sentido que el jurado en el momento de la presentación de mi tesis, cuando yo hablé de la hipoglicemia reactiva, ellos reaccionaran como si fuera el monstruo del lago Ness. O sea, sí, pero eso nunca lo vemos, dicen. Dios mío, qué tan alejados estamos de la realidad de lo que la gente está viviendo diariamente. Acabamos de mostrar el problema, ¿cierto? Es lo que yo denomino montarse en una montaña rusa desde la mañana, porque subió y cayó. Y entonces su cuerpo le hace con ansiedad buscar y migrar a comer esas cosas que le suben y vuelve a caer, y vuelve a subir y vuelve a caer. Y así pasa la gente todo el día. No es casualidad entonces que cerca de un 55% de la gente esté con diagnóstico de resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes. Y recordemos, de 18 a 22% de esas personas son flacos, son delgados, pero tienen resistencia a la insulina, porque todavía no se les ha manifestado la situación de que su cuerpo lo está convirtiendo en grasa de reserva, porque todavía no han llegado al nivel de resistencia a la insulina a nivel hepático. Pero ahí ustedes tienen el ejemplo, posiblemente recordarán al amigo de la escuela o colegio, perdón, con el que se graduaron, que le decían el flaco tal o la flaca tal.
Y cuando llegaron a su fiesta de 30 años o 40 años o 20 años de egresados del colegio, de ahí ese flaco ya no era flaco y la flaca no era flaca tampoco. Claro, porque se sumaron los estímulos de muchos años y pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Entonces, eso como para poner un poquito de cuidado. Pero entonces, esto nos dice que cada comida aporta información importantísima que genera un equilibrio hormonal o desequilibrio hormonal. Y si el equilibrio hormonal lo logramos desde la primer comida, y usted no se montó en montaña rusa desde la primer comida, o sea, su desayuno, adivine qué va a pasar a la mitad de la mañana. No va a tener hambre, porque su nivel de glucosa está estable. Y cuando llega al almuerzo, tal vez llega con alguillo de hambre, pero no con hambre voraz. Almuerza, como ya más o menos vamos a hablar, y después pasa a la mitad de la tarde, en donde la mayoría de la gente sale corriendo para el cafecito con el pan, y qué raro, yo no tengo hambre. Y pasa a la cena y usted comió y tal vez está saciado, pero ahí comió como para cumplir. Y ¿qué es esto? Pero esta realidad no corresponde a la realidad que yo tenía antes. Y claro, fue porque usted no provocó una hipoglicemia. La palabra clave es reactiva. La glucosa no se baja y se cae. El cuerpo tiene mecanismos para mantener la glucosa estable si usted no está induciendo una caída acelerada. Y es por medio de una hormona que se llama glucagón. Y el glucagón lo que hace es que toma moléculas de glucosa del hígado que están unidas en una cadena que se llama glucógeno, con tijerita las corta y las pone a circular en sangre. Y entonces si su cuerpo está detectando que los niveles están bajando 70, 68, aparece esta hormona, saca del hígado azúcar y la invierte en sangre para que su nivel vuelva a ascender. Y cuando ya va subiendo por alguna razón, detecta y deja de producir. O si subió por alguna razón, libera insulina y ya sabemos el cuento. Pero si usted no provoca hipoglicemia reactiva, entonces el concepto es este. Usted no va a vivir hipoglicemias. Usted de lo que puede vivir asustado y que tal vez le han mencionado hipoglicemias, realmente se llaman hipoglicemias reactivas, porque la hipoglicemia prácticamente no es posible en un organismo que está funcionando bien y que en el momento en que detecta niveles ya bajitos de glucosa, libera glucagón, porque el glucagón tiene la función de mantener el equilibrio desde el punto de vista inferior. A nivel superior es la insulina, pero desde el punto de vista inferior es el glucagón. Y todo bien, el cuerpo entra en equilibrio. Entonces, una persona que inicia el día y no forzó hipoglicemia reactiva, no va a tener caída de glucosa. ¿Y qué es lo que detona la ansiedad y la necesidad de estar comiendo cosas dulces y saladas? La caída acelerada en azúcar en sangre. Pero como lo que desayunó hace que tenga estabilidad en glucosa en sangre, entonces de pronto esa realidad pasada que era predecible en el futuro y que la mayoría de la gente cree que es su destino, pasar comiendo o necesitar comer algo a media mañana, de pronto desaparece como por arte de magia. Y es lo que las personas nos muestran siempre en la cita número 15. Qué interesante. Se me desapareció el hambre y ya no tengo antojos de dulces y salados. Bueno, obviamente aparte de que se les va la inflamación intestinal y otro montón de cosas de índole de funcionamiento cerebral que mencioné en el podcast pasado. Pero en este sentido es poderosísimo el hecho de que una persona se pueda liberar de las cadenas de tener que pasar comiendo 6 veces al día. Y todo porque modificó su primer comida del día. Entonces hagamos una comparativa entre el desayuno del que hablé antes. Jugo de naranja, 2 tostadas, cereal con leche descremada, azúcar, con azúcar, con azúcar y con azúcar. Uy, se disparó. Viene la caída, entró en la montaña rusa. Ya esa persona difícilmente va a poder controlar. Tendría que tener mucha fuerza de voluntad y decir, yo esta merienda no me la como aunque me esté muriendo de hambre. Pero no suele pasar así. Versus una persona que llega y desayuna un omelette cocinado con mantequilla, 3 huevos, 4, ¿por qué no?
con espinacas, tal vez con un poquito de brócoli y queso. Esa persona está metiendo carbohidratos de bajo índice glicémico y de bajo aporte de velocidad de absorción, la espinaca y el brócoli, digamos. Esa persona está consumiendo proteína y está consumiendo grasa de calidad. Y esa persona, por lo tanto, no va a tener un ascenso agresivo en los niveles de glucosa en sangre, por lo tanto, no va a haber respuesta o hiperrespuesta de la insulina y por lo tanto no va a haber una caída acelerada. Y bingo, esa persona no se montó en la montaña rusa. Y esa persona, y pruébelo usted, y pónganos en los comentarios en el podcast para que vea de verdad lo que es la práctica ignorando la teoría que ya sabemos que no funciona. Curiosamente, en el hemisferio occidental le damos mucha importancia al conocimiento teórico para saber cómo y entonces ir y probar. Pero en la filosofía oriental es al revés. A la gente no le explican mucho. Vaya, haga esto, viva la experiencia, saque sus conclusiones y entonces ahora sí, edúquese por la experiencia y después si quiere viene y rellena con el contenido teórico. Y viniendo desde esa posición usted va a entender a profundidad un concepto más allá que si simplemente lo lee. Entonces hay muchísimas personas, y se los digo porque nosotros nos dedicamos a ayudarle a la gente a bajar grasa corporal en programas que, no sé, en 6 semanas hace que la persona pierda 6 kilos de grasa y así multiplique usted las semanas que le damos en seguimiento, o provoca reversión de diabetes tipo 2 o hipertensión arterial o hígado graso o problemas de ovario poliquístico, 6 meses después ovario poliquístico y esteatosis hepática grado 3 quedan limpias en el ultrasonido, o sea, no quedan restos de esa condición. Problemas hormonales, aumento de masa muscular, rendimiento deportivo, porque la persona ahora depende de una fuente de energía que no se acaba, que es la grasa, ¿verdad? Especialmente en deportes de endurance, pero también está Juan Vargas, que vamos a entrevistar acá. Él es uno de los propietarios del CrossFit 506 y él gana competencias de CrossFit haciendo situación nutricional, ¿verdad? Entonces ahí se cayó completamente la tesis. No, eso es malísimo. No, esto no se podría hacer en ejercicio, en deporte de intensidad. Entonces probablemente usted haya escuchado de un montón de gente que dice, no, eso es malo. Pero son personas que hablan desde la teoría tergiversada, ni siquiera la real, porque si se educaran correctamente, entonces entenderían todo el potencial. Y nunca lo han probado, o sea, nunca han aplicado la práctica. Pero le reto a que usted, que está escuchando este podcast, porque me imagino que alguien se lo envió porque detectó por ahí ese tipo de comportamiento, usted prueba un desayuno como el que le acabo de decir y simplemente no va a entender. Como dice un amigo mío, se me zafó la cadena, ¿verdad? Como cuando uno se le zafaba la cadena, iba en bicicleta y se le zafaba la cadena y dejaba de avanzar. Se le zafó la cadena, es que, wow, ¿qué pasó? Y entonces usted va a empezar a preguntarse, wow, ¿será que de verdad lo que yo creía era cierto? ¿O era simplemente el producto de un paradigma equivocado de cómo es la alimentación? Y con esa práctica se va a dar usted cuenta, si no en el primer día, dele 2 y máximo 3 días, que es lo que nosotros denominamos con nuestros pacientes pasar de vivir en la Tierra a vivir en Marte. Ese concepto yo lo explico aquí en el libro. Y vivir en Marte es vivir en un mundo que nadie conoce, porque todos viven en la Tierra, en donde todo el mundo necesita estar comiendo a cada 2 horas, están con ansiedad, están con hambre, están inclusive con ganas de pelear, porque eso provoca alteración emocional y brincos y saltos emocionales, a pasar a vivir en Marte, en donde todo es estabilidad, todo es equilibrio, se siente tranquilo. Y es precisamente lo que usted va a vivir máximo 3-4 días cuando esas tendencias hiper e hipoglicémicas empiezan a regularse. Y usted desayune de esa manera y le garantizo que se acabó la montaña rusa y bienvenida a la efectividad, la vigilia, el estado de concentración, la posibilidad de mantener conversaciones de crecimiento, capacidad mental para hacer proyectos y por supuesto no andar con la marea alcalina
y tampoco va a sufrir de estar con antojos de dulces y salados desesperados. Cambian las reglas de juego completamente, se lo garantizo. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta acá con la tarea de dos tareas. Una, si usted no vive esto, entonces consígase a su vecino, que le garantizo que alguien muy cercano a usted lo está viviendo, y compártale este podcast, porque esto es, vean, no es para no estar con sueño, no es para no estar con hambre, no es para no estar con caídas y sobresaltos emocionales, no es para el tema de concentrarse. Esto es porque en esta semilla que yo acabo de sembrar con este podcast está la base de la enfermedad metabólica, de esa estadística que mencioné ahora del 55% de personas, ya sea con resistencia a la insulina, con prediabetes o con diabetes tipo 2. Y usted tiene la solución en sus manos a través del botón de compartir para que juntos podamos promover una sociedad en forma, feliz, libre y saludable para erradicar la enfermedad metabólica, porque lo único que necesitamos es educarnos. Y con solo este concepto, ya esto podría significar un cambio trascendental en cómo transcurre su día o el día de alguien que para usted es importante. Entonces, si puede, por favor, compártalo con alguien que usted sabe que sufre de sueño después de comer, porque no es normal. Se ha normalizado, pero no es normal. Y bueno, obviamente estamos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, como Kilosofía Nutrición, _nutrición. Y estamos, para los que lo están escuchando, con versión en video en YouTube. Y para los que lo están viendo en YouTube, pues también está el podcast en Spotify, en Apple Podcast, todas las plataformas. Y de esa manera entonces podemos ayudarnos entre todos a ayudarnos entre todos. Bueno, que pasen una linda tarde, noche o lo que sea el momento en que está escuchando este podcast y nos vemos en el próximo episodio.